buenas tardes, bienvenidos sean a este seminario de filosofía y videojuegos en el que hemos estado trabajando con el texto del profesor Alberto Venegas Ramos, que se llama justamente Pasado interactivo, memoria e historia en el videojuego, ¿no? El profesor Alberto Venegas Ramos, como habíamos dicho, ha publicado este libro en el 2020. Él es historiador, es el resultado de una tesis doctoral, más o menos. La tesis doctoral la encontré publicada justamente en su Twitter hace poco. Valdría la pena echarle una revisada. Y bueno, ahorita estamos mirando un poco este texto. La vez pasada habíamos estado mirando el tema de la memoria, el videojuego como memoria estética, el tema de los retrolugares, la ruptura de la memoria estética, el papel del escenario independiente, y esto es lo que vamos a ver hoy. La sesión de hoy vamos a terminar en nuestro segundo capítulo, y para ello pues lo que vamos a hacer es leer justamente estos apartados: la ruptura de la memoria estética, el videojuego como hiperhistoria, que es un tema maravilloso, le dedica 10 páginas, no es mucho, pero es muy lúcido. Como todo, hay tengo algunas objeciones al respecto, que las iremos comentando. El tema de la imagen hiper espectacular, instantánea y ligera es bastante oportuno el desarrollo que él va a manejar ahí, y sobre todo la forma en la que el videojuego condiciona el pasado es un tema que nos va a vincular con otros ámbitos de lo que ya habíamos estado nosotros trabajando a lo largo del canal, como la geoficción y eventualmente el arqueogaming, pero sobre todo con el tema de la geoficción. Eso quiere decir que hoy terminaríamos el segundo capítulo, y si todo sale bien, la próxima sesión estaríamos terminando el tercer capítulo. Yo creo que en una sesión podemos terminar más o menos lo que hoy vamos a ver casi 40 páginas. En la próxima sesión vamos a ver otras 40, y pues bueno, yo creo que en 2 sesiones podríamos estar terminando con nuestro seminario, lo cual daría más o menos para finales de julio, como lo habíamos establecido, ¿no? Entonces vamos a arrancar con nuestro texto. Si mi memoria no me falla, sí, correcto, la vez pasada habíamos terminado justamente con digamos un poco cómo los videojuegos iban creando esta memoria estética a partir de la noción del retrolugar. Habíamos ejemplificado la idea del retrolugar a propósito de la prehistoria 1, la Edad Media 2 y la Segunda Guerra Mundial. Recordemos rápidamente de qué se trata, y ahí nos lo pone en conclusión. Los retrolugares, dice él, son en definitiva partes intercambiables que cumplen una función concreta: articular la memoria estética a través de la autorreferencia continua entre obras anteriores ambientadas en el pasado, que ha contado con gran popularidad y aceptación por el público. Es decir, recordemos que la idea de un retrolugar es un lugar, es un espacio que se recuerda estéticamente. Lo importante del retrolugar no es su fidelidad histórica, sino su fidelidad respecto a sí misma. Recordamos la prehistoria como la recordamos justamente porque las películas, los libros, los videojuegos y demás que nos hablan de la prehistoria nos la han presentado así, a tal punto que si nos presentan otra forma de prehistoria, pues tal vez no la reconozcamos como prehistoria, o nos resulte algo extravagante, e incluso cuando pueda tener un mayor sustento científico, ¿no?, en las ciencias historiográficas y demás. Pasa lo mismo con la Edad Media, pasa lo mismo con la Segunda Guerra Mundial, y en sentido estricto pasa lo mismo hasta cierto punto con cada uno de los pasados. El profesor Alberto Venegas Ramos no lo dice, pero a mano en el corazón hay que aceptarlo: toda reconstrucción del pasado, en la medida en que se va ampliando su conocimiento, es decir, en la medida en que se divulga, va tomando una dimensión de retrolugar. Nosotros, por lo menos acá en Colombia, hay ciertas tradiciones, ciertas perspectivas de lo que fue el mundo muisca, el mundo precolombino, y hoy en día son completamente unos retrolugares, a tal punto que cuando uno mira comunidades indígenas se espera que sean todo menos lo que realmente son, porque hay una serie de memorias estéticas de lo que debería ser el mundo indígena, y pues no lo es, no es lo que uno cree que debería ser. Justamente esa es la tesis de los retrolugares. Vamos a mirar un poco lo que sigue, en particular porque vamos a mirar un par de juegos bien sugerentes que nos van a mostrar acá. Uno, la ruptura de la memoria estética, el papel del escenario independiente. Este capítulo es muy pequeño, me encantó, me gustó muchísimo. Lamento que no lo haya puesto antes. Es decir, me parece, perdón,
o antes o al final. Es que es curioso, justamente porque nos va a mostrar cómo todas estas dificultades que tiene la, la memoria, la memoria estética, tienen un quiebre con los juegos independientes, con el escenario independiente, justamente porque el escenario independiente es capaz de romper retrolugares y crear otro tipo de espacios, ¿no? Justamente es un poco lo que va a trabajar acá, ¿no? Entonces dice la historiografía que estudia el videojuego histórico o de contenido histórico se ha centrado en grandes producciones del medio, ¿no? En obras de especial relevancia como la coordinada por Matthew Wilhelm Kappel, ¿sí? Playing with the Past, Digital Games and the Simulation of History, no lo conozco, pero vale la pena echarle una mirada al libro. No aparece ninguna microficción interactiva histórica y se enfoca únicamente en juegos AAA, en grandes producciones comerciales. Hay un grupo de investigación de la Universidad de Murcia, no lo conozco, hay que mirar si todavía está vigente después de la pandemia, que se llama Historia de Videojuegos 2.0, y ellos pues sí han estado mirando un poco más algún otro tipo de juegos, ¿no? Aun cuando también se han centrado particularmente en la, digamos, como en las grandes obras, ¿no? Y él más adelante nos va a hablar de otras publicaciones como Historia Ludens, The Playing Historian, o sea, la historia lúdica, el historiador que juega, una cosa así. Oye, valdría la pena, no lo había puesto acá, voy a ponerlo acá también como para revisar. ¿De qué se trata un poco todo esto? Él nos va a mostrar, y es acá la tesis que tenemos en Microficción como ruptura, que la microficción es una forma de ruptura en la memoria estética dentro del videojuego histórico o de contenido histórico y su capacidad de mostrar imágenes olvidadas por el videojuego comercial y de dar voz a los silenciados por la memoria estética hegemónica, pues se abre en este escenario. Él va más adelante, nos va a citar un par de juegos, vamos a mirarlos con calma, que nos hablan precisamente de esto. Él le interesa sobre todo abordar estas microficciones que, como su nombre lo dice, son pequeños relatos a partir de pues una pregunta, y la pregunta es la que tenemos acá en pantalla. ¿Pueden las microficciones históricas o de contenido histórico interactivas romper la memoria estética y proponer alternativas a las mediaciones maestras del momento pasado escogido? Vamos a mirar un pequeño juego, es gratuito de hecho en Steam. Denme a ver si puedo compartirlo. A mí a veces acá, denme un segundito. Listo, ahí se está compartiendo, perfecto. El juego se llama Temporality. Es un videojuego en el que nosotros básicamente tendremos que movernos, ¿sí? En el escenario. Está ambientado en la Segunda Guerra Mundial. Denme un segundo. Al parecer ahí debería funcionar. Bien, de todas maneras vamos entonces a arrancar un poco con la experiencia de juego. El juego es muy bello. Bien, y trata, de todas maneras vamos entonces a arrancar un poco ya, el juego trata justamente de que nosotros somos un soldado, en este caso un soldado en la Primera Guerra Mundial. Se llama Temporality. Nuestra única forma de jugar es mover el cursor a mano izquierda y mano derecha. Nosotros vamos avanzando, ¿sí? Y en la medida en que vamos avanzando se diluye de una u otra manera el escenario de la guerra, y recordamos cuando nosotros éramos unos reclutas que íbamos corriendo, ¿sí? De un momento a otro el escenario vuelve a aparecer, ¿sí? En medio de las guerras de la trinchera, y nosotros pues seguimos corriendo y nosotros podemos eventualmente, repito, con A hacia la izquierda o D hacia la derecha, podemos avanzar y retroceder un poco el tiempo. Recordemos que el juego se llama Temporality, ¿sí? Y pues en la medida en que nosotros vamos retrocediendo y avanzando podemos encontrar algún tipo de interacción, ¿no? Por ejemplo, nuestro compañero vuelve a fallecer y efectivamente es un juego, es interactivo. Puede que la interacción sea más bien minimal, el gameplay es bastante sencillo, pero la narrativa es bastante profunda, porque en este momento desaparecen las trincheras y aparecemos corriendo con nuestra amada en lo que serían pues algún tipo de prados, con algún tipo de una abadía en el fondo de la montaña, podríamos pensarlo, ¿sí? Y unos píxeles rojos que, oye, ¿por qué no podrían simular de una u otra forma la primavera o el otoño incluso, ¿sí? A juzgar por sus sombreros podríamos decir que es el otoño. Entonces nosotros vamos avanzando
y nuevamente la historia nos vuelve a poner ya no en el plano del personaje que va con su amada, sino en el plano de un soldado en la trinchera. Pero entonces ya hemos ido, mediante un único ejercicio, hemos ido recordando dos tipos de actividades, ¿sí? Uno, cuando éramos unos reclutas; dos, cuando nosotros estábamos enamorados y vivíamos con nuestra amada, ¿sí? Esta es la parte que yo ya había iniciado. La primera vez uno aparece como un niño corriendo un poco en la pradera, y el juego como tal no dura mucho, no dura más de unos 5 minutos, y a partir de esta interacción pues nos va mostrando un desarrollo histórico alternativo. ¿Cuál es la propuesta del profesor Alberto Venegas Ramos? Que es una propuesta, repito, a mi juicio, interesante, ¿sí? El escenario indie puede romper este tipo de estereotipos. Acá hemos recibido un disparo, ¿sí? Y sin embargo, si nosotros retrocedemos, el que parece recibir el disparo va a ser pues justamente el niño. Nosotros podemos retroceder y podemos avanzar, algo así como ese momento de la muerte en el cual uno vuelve a recordar todo lo que ha sido su propia vida, y la lluvia, y cuando uno era un niño y corría por debajo de los árboles y los parques y demás, ¿sí? Entonces, es una experiencia narrativa muy potente, con una jugabilidad muy simple hasta cierto punto, digamos, es bastante sencilla, y en algún momento pues vamos a caer, y en el momento en el que caemos nos damos cuenta que este es un juego ambientado en la guerra, que nos cuenta algo completamente diferente. No es el típico juego que nosotros podamos decir de, oye, voy a llegar hasta la trinchera y apoderarme de ciertas armas y voy a quedarme con ciertos productos, el loot de quienes han muerto, sino que ya un único disparo me mata al final. Y si yo avanzo, pues vuelve y juega, vuelve a aparecer los últimos momentos, ¿sí? Esa vida que pasa en el momento en el que uno estaba de una u otra forma vivo y recordando estos espacios. El juego es muy llamativo, yo se los recomiendo, está de manera gratuita en Steam. Vamos a dejarlo ahí. ¿Listo? Vamos a dejarlo ahí y vamos a mirar un poco qué es lo que de pronto ahorita volvemos y lo traemos a colación. El juego nos cuenta básicamente lo siguiente. Un segundito acá. El juego nos cuenta básicamente lo siguiente, ¿sí? Y lo va a decir el profesor Alberto Venegas Ramos. Temporality es una microficción histórica interactiva gratuita ambientada en la Primera Guerra Mundial, diseñada por un solo autor, James R. Cox III. La duración de cada partida no supera en ninguna ocasión los 5 minutos del juego. Su diseño visual es limitado y recuerda a estas obras nacidas durante los primeros compases de la historia del videojuego. Sí, el gameplay es bastante sencillo, y la característica fundamental de la obra y la que nos ha conducido a seleccionarla es esta: en cada partida el jugador debe morir. En la mayoría de los juegos de guerra, Call of Duty, Medal of Honor, Arma 3, etc., pues sí, los jugadores mueren, pero ese no es el final del juego. El final del juego es pues cuando uno no muere y ha llegado al final del juego. Es un tema bien sugerente porque digamos que muchos videojuegos tradicionalmente no se toman en serio la muerte. Es decir, uno morir en el videojuego es volver a un checkpoint, a tal punto que cuando un videojuego como el videojuego de Prince of Persia del 2008 decidió de plano quitar el tema de la muerte, porque al final de cuentas, ¿qué es la muerte en un videojuego sino volver a un checkpoint? Y pues básicamente no había muertes, sino que cada vez que uno iba a morir pues caía de una u otra forma en el checkpoint. La comunidad se frustró, dijo, no, pues qué juego tan fácil si uno no muere. No, pero no es que haya muerte del personaje, el avatar, pero pues la narrativa y la mecánica es la misma. Sin embargo, eso cayó mal. De una u otra forma, nosotros sí queremos o estamos dispuestos a que el personaje muera siempre y cuando pueda revivir, ¿no? Hay videojuegos que lo toman de otra manera, ¿no? Tipo Diablo, cuando uno lo pone en... Bueno, no solo Diablo, hay otro tipo de juegos, pero digamos en el caso de Diablo y demás, cuando uno lo pone en el modo en el que uno solo puede morir una vez, ¿sí? Estas partidas que son bastante complicadas, son... Pues sí, digamos que tendríamos una especie de reflexión sobre la muerte, pero no la que aparece en los juegos de guerra. Y Temporality establece una reflexión sobre la vida, que se vuelve una reflexión sobre la muerte a partir de un videojuego de guerra ambientado en la Primera Guerra Mundial. Es muy bueno, yo se los recomiendo. Repito, cada partida no dura más de 5 minutos, lo hemos jugado, pero valdría la pena que nosotros
volviéramos sobre él y estuviéramos ahí como dándole un poquito una mirada en cada caso. ¿Listo? El siguiente nos va a poner otros dos juegos. En este caso es el juego que se llama Ventimesi, que es un juego italiano. Es un juego distribuido por el estudio italiano We Are Muesli, que basa su premisa en 20 pequeñas historias ambientadas en el norte de Italia durante los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial. Muchas de las tramas están protagonizadas por miembros de la resistencia italiana que tratan de liberar al país de la ocupación alemana y al gobierno fascista, ¿sí? Son 25 historias que nos van a contar algo parecido, ¿sí? Historias mínimas, microficciones, que sirven como una manera alterna de romper estos retrolugares que se han creado por la memoria estética, ¿no? Una tercera obra seleccionada es la obra de Slava and the Wolf, que es una obra... no recuerdo realmente de dónde es. Dice este título también gratuito. Ha sido creado también por una sola persona, Lili Ounekeo, y presenta dos grandes características: su temática, la tarea introspectiva de un soldado, y su espacio, el frente oriental de la Segunda Guerra Mundial. No son las únicas novedades. El género en el que se adscribe es un walking simulator. Esto me llamó poderosamente la atención. No lo he jugado, no lo he conseguido. El juego, pese a que es gratuito, no estaba en Steam, no recuerdo haberlo visto en Steam. Bueno, el videojuego, según lo que nos cuenta acá, es un juego llamativo porque rompe también la manera en la que nosotros nos relacionamos con el tipo de retrolugar. La Segunda Guerra Mundial por lo general es el escenario perfecto para o first person shooters o en su defecto para pues juegos de estrategia, juegos de gestión de personal o no sé, tipo Hearts of Iron y demás. Hacer de la Segunda Guerra Mundial como lugar un escenario para un walking simulator es raro, es diferente, y eso permite que estas microficciones, digamos, abran escenarios a otro tipo de memorias. Entonces eso es interesante y pues llama poderosamente la atención que nosotros podamos como mirarlo. Denme un segundito, voy a apagar acá el celular para que no se interrumpan. Bien, cada una de estas tres obras, dice, presenta características de duración, diseño visual, equipo de desarrollo, rentabilidad, representación de eventos y mensajes e imágenes contrapuestos al de los videojuegos comerciales. Por eso es este factor o sector independiente que establece un contrapunto de la memoria estética y que es tan importante justamente porque establece diversidad en la memoria, ¿sí? El contrapunto, pues claramente lo podemos establecer con grandes juegos del género, ¿no? Battlefield 1, Call of Duty World War 2 y Battlefield 5, ¿sí? La gran guerra llegada a nuestro presente, convertida en una imagen repleta de trincheras entre Francia y Bélgica. Y pues, de una u otra forma, el juego de la Primera Guerra Mundial, pues es un juego de trincheras, porque justamente ese es el retrolugar que nosotros nos hemos creado. La idea final de este pequeño apartado, bueno, no es que sea la idea final, pero digamos la idea puntual que él quiere mostrar, ¿sí? Es que si los videojuegos tradicionales, lo que nosotros podríamos llamar los videojuegos de la industria, los videojuegos AAA, tienen la idea, la función, el interés de, por un lado, entretener, por otro lado, seducir y por otro lado, establecerse como un objeto de consumo. El sector indie permite tener una perspectiva crítica, independiente, distinta, y de una u otra forma pues nos permite tener lo que él va a llamar acá un entretenimiento respetuoso, ¿no? Un entretenimiento respetuoso. Más adelante va a desarrollar un poco estas ideas, pero lo que él quiere mostrar es justamente un contraste entre estas dos formas de memoria. La memoria estética, que se crea a partir de retrolugares, y una memoria a partir de microficciones, que también es estética, pero que justamente rompe con la hegemonía y el dominio de esta memoria estética, que termina casi que volviéndose, como él lo llama, una memoria oficial. Él lo dice a mano derecha acá, donde dice quit, este subcapítulo. Dice: en producciones de gran calado como Battlefield 1, el jugador no puede morir, y si lo hace, reaparecerá al cabo de unos segundos en un momento concreto y anterior de la partida. La muerte ha sido desterrada de la partida y la figura del ciudadano convertida en soldado y ascendido a héroe lo ocupa todo. En cambio, Temporality hace todo lo contrario y muestra un gran número de personajes corriendo anónimamente hacia su propio final.
En los títulos más populares, el jugador salva su defunción a través de su pericia y la aniquilación de sus contrarios. En Temporality, el jugador no puede hacer nada, salvo avanzar o congelar el tiempo. Temporality logra situar la muerte en el centro de la partida, como lo hemos visto. El juego trata de que vamos a morir, es decir, estamos corriendo en medio de una trinchera donde hay balas y todos nuestros compañeros han caído en el frente. El gameplay nos permite avanzar o retroceder, pero en este avanzar o retroceder no solamente avanza o retrocede el tiempo, digamos, intradiegético del juego, sino también el tiempo mental del personaje, y nosotros a partir de ello podemos encontrar de una u otra forma cuáles fueran sus historias, cuáles eran sus sueños, incluso sus miedos, si nos ponemos demasiado hermeneutas, ¿sí? Y el punto está ahí, el punto está ahí. Tradicionalmente, y de hecho es un ejercicio bastante creativo, ya podría ser muy sugerente pensar un juego ambientado en la Segunda Guerra Mundial desde otro tipo de referentes, ¿no? Entonces, un juego ambientado en la Segunda Guerra Mundial que sea, por ejemplo, un walking simulator, un juego ambientado en la Segunda Guerra Mundial que se salga de los estereotipos de un first person shooter o un sistema de gestión y se establezca, no sé, por ejemplo, en un survival horror, pero un survival horror no en términos como de una u otra forma sí, incluso como en algún momento quiso ser Wolfenstein, pese a que era más shooter que survival, pero que tenga que ver justamente con digamos, el rompimiento psicológico de quienes están en una trinchera. Esas son ideas muy sugerentes y todas esas están invitadas a ocupar un escenario indie que a partir de microficciones logren generar una especie de grietas en esta memoria estética. No porque la memoria estética esté mal de suyo, no. Es simplemente una cuestión de diversidad de la memoria. Como la memoria estética se basa en los retrolugares y los retrolugares se basan en la memoria estética, ¿sí? Se termina volviendo un círculo que se refuerza a sí mismo, ¿no? Recordemos el ejemplo que hemos visto, el de la prehistoria, el de la Segunda Guerra Mundial, el de la Edad Media. Entonces estas microficciones nos permiten romper e imaginarnos una prehistoria diferente, un mundo medieval diferente, una Segunda Guerra Mundial diferente, un mundo de los muiscas diferente, etcétera, 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 ¿no? Él lo va a decir al final, ¿no? Estos juegos rompen todos y cada uno de los retrolugares, ¿sí? Y logran componer una memoria alternativa a la hegemónica. Eso es la clave, eso era lo que habíamos querido señalar. Vamos a ponerlo acá en un cuadrito, ¿sí? Porque pues eso es como el gran quid de este apartado. Nos vuelve a repasar un poco los juegos que nos ha mostrado, ¿no? Entonces nos vuelve a hablar de Ventimeci, que de una u otra forma está, pues, digamos, denunciando o peleando, digamos, contra lo que ha sido la República de Saló. Recordemos esa famosísima película de Saló, los 120 días de Sodoma, ¿sí? Y en este juego nosotros pues claramente nos vamos a dar cuenta que, como lo dice acá, la guerra no tiene sentido y enfrenta a personas muy similares por razones que en muchas ocasiones escapan a las comprensiones de los soldados. Ventimeci es este juego que tiene como 23 historias. Son historias muy sugerentes, hay de todo. Y hay unas historias en las que un soldado empieza a preguntarle a otro por qué pelea. Y simple y llanamente la respuesta es, oye, pues no sé, estamos peleando. Eso no aparece en ningún Call of Duty. En un Call of Duty, pues nada, dicen en el World War II, dice, allá están los Kartoffel, o sea, los alemanes, ¿no? Vamos contra los Kartoffel y matan a los alemanes, y los alemanes matan a los aliados, pero no hay o sea, y son muertes significativas, cuentan en términos de la cantidad de apoyo que tenemos en un área, cuentan la dificultad del juego, pero no son significativas en términos de la guerra. Asumimos que en la guerra se mata gente, y como se mata gente, pues mueren. Estos videojuegos establecen otras formas de pensar esta historia, ¿sí? Y sobre todo otras formas de relacionarnos con el tema, en este caso de la guerra, en el medio. Salgámonos del contexto de la guerra, que es el que he puesto ahí, él ha traído a colación, y pensémoslo, por ejemplo, nosotros hoy en día en el ámbito medieval. La Edad Media que nosotros tenemos gracias a los videojuegos y a infinidad de series como Game of Thrones, The Witcher, incluso la serie de Witcher, La Rueda del Tiempo, en fin, todas estas series y producciones que nos hablan acerca de la Edad Media o están ambientadas en una Edad Media, tienen un elemento que no existía en la Edad Media y es la magia.
Que pues, no, la magia tal como nosotros la representamos no es un tema medieval. De hecho, la magia tal como nosotros la representamos es un tema renacentista. Es un tema claramente renacentista. En la Edad Media habían cosas que se entendían como magia. No sé, simple y llanamente porque no se entendía cómo funcionaba el mundo. Entonces, si yo lanzo una piedra de sodio al agua y la piedra se enciende, pues hay fuego sobre el agua. Eso para un alquimista era flipante, dirían los españoles. Era increíble y se consideraba magia. Pero la filosofía medieval, el pensamiento medieval todavía no tenía la madurez de empezar a entender y de atar caos. Apenas hasta el siglo XII, es decir, muy tarde ya en la Edad Media, lo que se llamará la Alta Edad Media, Alberto Magno va a empezar a hablar de alquimia. Y el gran momento de la alquimia va a ser el siglo XIII, ¿sí? Pero ya el XIV empieza el Renacimiento en Italia. ¿Sí? Y en el siglo XV, y ahí vamos a tener a los grandes magos, a Marsilio Ficino y a Giordano Bruno y a toda esta gente. Entonces, digamos que nosotros hemos creado una retrotopía, un retrolugar. Retrotopía es otra cosa, es un término de Sigmund Bauman. Habría que mirar qué relación, pero vamos a dejar eso por aparte. Hablaremos nosotros de lo que sería un retrolugar, como en este caso la Edad Media. Y a tal punto que hoy en día para nosotros la Edad Media tiene que tener de una u otra manera magia, algo de magia. Eso es lo que nos cuentan, esa es la historia que nosotros recordamos. Sí, y eso no es gratuito. Si nosotros leemos la novela artúrica, ¿sí? Por ejemplo, a Chrétien de Troyes, Los Lais de María de Francia, hay magia por doquier. Entonces es un retrolugar que se ha estado creando desde hace siglos y siglos y siglos y siglos, ¿sí? Es más, fácilmente desde el siglo XII estamos creando el retrolugar de la Edad Media como un mundo mágico, a tal punto que pues hoy en día para nosotros es la forma más elemental, ¿sí? Y pues toda recreación medieval de una u otra forma pues tiene magia, ¿no? Entonces las microficciones nos permiten romper un poco esa hegemonía de esta memoria estética, al mirar alternativas de comprensión a estos retrolugares e incluso mirar pues como hasta cierto punto cuál es la precisión documental, histórica, científica de la formulación de ciertos retrolugares. No porque eso sea importante para el videojuego, sino porque eso es importante para el historiador y para el científico que está utilizando el juego como objeto de estudio. Pero como lo habíamos dicho desde el comienzo, pues el tema del videojuego fundamentalmente consiste en pues, entretener, ¿sí? En seducir y en volverse un objeto de consumo. Acá nos acaba de escribir Arqueología Urbana, Ángela desde Chile, un cordial saludo para ti. Nos dice que es interesante esta correlación de estos juegos alternativos con la arqueología. A partir de los restos arqueológicos es posible revelar aspectos alternativos y otras historias que las producidas a través de fuentes e involucramientos históricos, concediendo acceso a través de las cosas a realidades inefables, mundanas y cotidianas, a los grupos subalternos, concediendo acceso a través de las cosas y realidades inefables, mundanas y cotidianas a los grupos subalternos. Lo leí otra vez. Silenciosos o silenciados del pasado, como que los juegos y la arqueología cuestionan y crean estos retrolugares. Claro, quizá la arqueología no es tan entretenida como los juegos XD. Bueno, es un buen punto, Ángela. Yo estoy de acuerdo con ello. Es decir, en la medida en que cualquier discurso hegemónico se establece como hegemónico, sea un discurso político, religioso, moral o incluso de entretenimiento, pues ninguna hegemonía es total. ¿En qué sentido? O sea, puede tener un horizonte de efecto, ¿sí? Digamos, total, afecta a todas las instituciones, todos los mecanismos, todos los imaginarios, pero no afecta a la totalidad de lo real. De tal manera que un nuevo hallazgo, una nueva idea, simplemente una diferente interpretación permite encontrar cosas o sentidos nuevos. En la arqueología y en la historia eso es muchísimo más patente incluso que por ejemplo en la filosofía o quizás que en la geografía, ¿sí? Un nuevo hallazgo arqueológico podría reescribir la historia de un lugar o reescribir la historia de una comunidad, como de hecho se ha escrito a lo largo y ancho del mundo, ¿no? La comprensión que hoy en día nosotros tenemos de lo que fueron, los griegos y los romanos, hoy, al día de hoy, a 2022, es muy diferente a la que se tenía hace 100 años.
¿sí? ¿Por qué? Pues porque justamente han existido nuevos hallazgos, nuevos descubrimientos que nos han permitido reconstruir esta historia. De una u otra forma, el punto es qué alcance tiene esa historia, qué alcance tiene, o digamos qué alcance tiene ello. Y yo creo que ahí es donde los videojuegos entran a colación. Voy a poner una idea un tanto reduccionista, pero no, o sea, la voy a decir, no me comprometo demasiado con ella. Pero a mí me parece que la relación de los videojuegos con estas ciencias como la arqueología, la historia, no sé, la filosofía, la historia, la religión, etcétera, ¿sí? Sobre todo con las disciplinas históricas, que es el tema del libro, tiene una relación parecida a la que Aristóteles establecía entre la lógica y la retórica. Para Aristóteles, la retórica no habla de la verdad, no dice verdad. La tarea de la retórica es la persuasión, no la convicción. ¿Sí? Entonces, ¿y cuál es la diferencia? Pues que uno convence con argumentos y persuade con emociones. Es la tesis de aristotélica. Y sin embargo, Aristóteles se da cuenta que pese a que es más importante la lógica que la retórica, la lógica sin retórica no es muy útil. No es muy útil. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es muy difícil lograr justamente transmitir los conocimientos de la lógica a partir de puras convicciones. Es mucho más fácil cuando se tocan otras fibras, y esas otras fibras las toca la retórica. Traducido mutatis mutandis a lo que nosotros podríamos establecer, muchos de los descubrimientos históricos, muchos de los hallazgos arqueológicos, muchas de las, no sé, incluso descubrimientos paleológicos, filológicos y demás, necesitan medios de divulgación. Medios como el cine, la literatura y en este caso los videojuegos cumplirían un poco con ello. Ahora, de la misma manera que la retórica no es la búsqueda de la verdad, sino que persuade a partir de la verdad, yo creo que pasa lo mismo con los videojuegos. Y ahí es donde yo creo que vale la pena tener claridad. Decir que yo puedo hacer, o sea, reemplazar la historia, o sea, archivos históricos, el ejercicio propio de la investigación histórica por un videojuego, creo que equivale a confundir lo que sería pues la divulgación por la investigación. Yo creo que tienen horizontes diferentes. Exigirle a un videojuego exactitud científica, creo que es una mirada miope a su carácter divulgativo, porque al final de cuentas un videojuego tiene que ser entretenido, o esa es la idea, mientras que pues una investigación busca ser rigurosa. Yo siempre lo he pensado en términos de los videojuegos nos permiten crear historias a partir de verdades, ¿sí? A partir de conocimientos, a partir de descubrimientos. Pues, quizá la palabra verdad suena muy metafísica, pero podríamos llamarlo eso, certezas y demás. Oye, muy interesante esta reflexión, Ángela, muchas gracias por participar con el comentario. Bueno, él termina acá de desarrollar un poco la idea. Vamos a mirar rápidamente el siguiente apartado, que es un apartado maravilloso, muy sugerente y muy bueno, y es el videojuego como hiperhistoria. El concepto de hiperhistoria, de una u otra forma nosotros ya lo habíamos traído a colación, sobre todo con digamos, los conceptos, sobre todo con el concepto de hiperrealidad de Jean Baudrillard, que habíamos estado mirando la vez pasada con Cultura y Simulacro. Para Jean Baudrillard, la hiperrealidad es aquella simulación de lo real que por su carácter profundamente efectivo se vuelve más real que lo real, ¿no? Entonces ya lo habíamos dicho, las películas de amor de Hollywood se vuelven la receta elemental de las relaciones amorosas, así que si mi relación amorosa no es como la de Hollywood, no es una relación real, cosas por el estilo. Pasa lo mismo en otros escenarios, pasa lo mismo, no sé, si mi vida con mis amigos no es como la de Friends o como la de How I Met Your Mother, entonces mis amigos no son de verdad. O pasa lo mismo con el porno, ¿sí? Si mis relaciones sexuales no son como en el porno, entonces no son reales, etc. Se establece una especie de hiperrealidad, es la tesis de Baudrillard, donde asumimos que lo simulado de una u otra forma es más real que lo real. Y eso pues obviamente va a generar una ruptura en la comprensión pues de nuestra misma realidad. Dame un segundito a cerrar la ventana.
Bien, la noción de hiperhistoria es exactamente la misma, ¿no? La idea de hiperhistoria significa, pues, puntualmente que nosotros tenemos una historia que es más real que la historia misma, ¿sí? ¿Y por qué tenemos una historia que es más real que la historia misma? Bueno, básicamente porque es una historia que nos resulta muchísimo más útil, identificable, que significativa, ¿sí? Y que no importa que no corresponda con las evidencias históricas ni con las ciencias históricas, pues es una historia que nos funciona, ¿sí? Y la asumimos como más real que la historia misma. Entonces es lo que vamos a llamar la hiperhistoria. Tiene nuevamente los mismos tres criterios: seducción, rentabilidad y diversión, porque son producto justamente de la creación de los retrolugares. Y aun cuando en este caso él lo aplica al videojuego, pues no se crean únicamente desde el videojuego. La hiperhistoria básicamente ha sido una construcción pues de toda la industria del entretenimiento. No solo, él dice que solo es de la industria del entretenimiento. Yo creo que no. Y eso es algo que valdría la pena mirar más adelante, pero vamos a dejarlo por ahora ahí. Él nos va a poner un ejemplo muy bueno de God of War, ¿sí? Ahorita miramos un ejemplo. De hecho, podría ponerlo acá de fondo mientras funciona. Denme un segundito a ver si logro hacerlo. A mí siempre que quiero compartir la página de YouTube me mama gallo acá acá está, listo. Ahí debería funcionarnos. Listo, ahí nos debería funcionar. Bueno, ahí tenemos una escena de God of War 3, que es quería traerlo, pero no me prendió la consola hoy. No sé, creo que realmente es que tiene que actualizarse. Entonces, el videojuego nos presenta en este caso una pelea que está más que casada a lo largo del juego, y es la pelea entre Kratos, que es pues el dios de la guerra. Kratos significa poder en el mundo, era un dios, ¿sí? Una deidad incluso. Y acá pues va a pelear contra Hércules y la pelea es brutal y van a terminar sacándose las tripas y todo, ¿sí? La idea fundamental que él establece es que nosotros hemos creado, digamos, en los videojuegos, no solo en los videojuegos, pero también en los videojuegos, ¿sí? Una hiperhistoria. ¿Qué significa esto? ¿Sí? En particular aplicado a la mitología. La mitología la hemos contado de tal manera y de tal forma, ¿sí?, que se nos vuelve una especie de retrolugares conocidos por todos, dice él, y que han adaptados a toda propuesta, ¿sí? Son interactivos, los rasgos fundamentales resultan espectaculares y tienen que aparecer ahí sí o sí. Entonces, por ejemplo, si está ambientado en el mundo griego, tiene que haber estatuas. ¿Por qué? Pues porque el mundo griego tenía estatuas. No nos habla nada acerca de la estatuística, no nos dice nada acerca de la creación significativa de estas estatuas. Assassin's Creed Odyssey tiene algo de eso porque uno se encuentra con Fidias, ¿no? Fidias, el gran escultor del siglo de Pericles. Pero mira, acá es simple y llanamente decorado, ¿no? Y entonces acá estamos peleando. Antes de pelear con Hércules, peleamos con algunos esbirros. ¿Por qué? Porque hay que hacerlo entretenido, simple y llanamente. Entonces, el día que yo me imagine una pelea griega, pues fácilmente me imagino eso, ¿no? Entonces ahí tenemos la figura. Esa es una era ebria, ¿sí? Eso tiene sentido en el lore del juego, habría que mirar. Y entonces acá Hércules se pone la cabeza del león de Nimea, ¿no? Un poco recordando las leyendas de los mitos griegos, y nosotros pues tenemos que pelear con él. Entonces, ¿qué es lo que nos va a decir en el fondo acá el profesor Alberto Venegas Ramos sobre este tipo? Él nos lo pone acá, dice: mira, en este caso nosotros vamos a pelear contra Ares, contra Hércules, y en el camino de sangre y fuego y destrucción acaba con la vida de todos, ¿no? Mata incluso a Zeus. El título no trata de explicar, vamos a ver porque lo estoy dejando acá arriba y no se ve. El título no trata de explicar o criticar la mitología clásica. Sus fuentes no son historiográficas sino mediáticas y están completamente desligadas de cualquier documento primario o secundario que estudie la mitología de la época. Sí, hasta cierto punto, ¿sí? Es decir, la figura de Hércules se ha creado como la figura de un personaje
fuerte, fortachón, por alguna razón, y eso tiene unos documentos historiográficos a la base, ¿no? No obstante, la representación que hace la obra hoy en día, pues puede que recurra a algún académico, algún, no sé, iconógrafo, no sé, sí, algún diseñador o esteta del mundo antiguo. Sin embargo, pues son representaciones muy mediáticas, y eso es un poco lo que él quiere mostrar, ¿no? Más adelante nos lo va a decir en otros términos, ¿sí? Y nos pone el ejemplo que es bastante lúcido, ¿sí? Del equipo del desarrollo de Wolfenstein 2. Dice que el equipo de desarrollo, vamos a dejar ahí nuestro a Kratos peleando un rato. Dice que el equipo de desarrollo de Wolfenstein 2, cuando les preguntaron que si lo que estaban haciendo tenía que ver con el mundo político actual, él dice: no, mira, ni en este momento ninguno de nosotros esperaba que el juego fuera visto como un comentario sobre temas actuales, pero aquí estamos. Bethesda no desarrolla juegos para hacer declaraciones específicas o incitar discusiones políticas. Hacemos juegos que creemos que son divertidos, significativos e inmersivos para un público maduro. ¿Cuál es la respuesta de Bethesda? No nos comprometemos en política, no nos comprometemos con ciencia, esto es entretenimiento puro y duro, no nos tomen demasiado en serio. Y está bien, eso es lo que dicen. Y sin embargo, ahí hay un gran hay un gran pero. Si nosotros lo miramos desde una perspectiva humanista, desde las ciencias sociales, ¿sí? Ningún contenido, de hecho él lo había dicho capítulos atrás, ningún contenido, ninguna producción de este tipo resulta neutral. Es decir, de una u otra forma la producción que ellos están haciendo de sus videojuegos pues expresa un punto de vista. Si son estudios norteamericanos, pues tienen el modelo gringo a la base, ¿sí? Y justamente una forma de escudarse es decir: no, esto es entretenimiento, esto es puro entretenimiento. El profesor Alberto Venegas Ramos dice: si ves, entretenimiento, esta gente no está yendo más allá de ello, y va a ser un poco crítico con ese punto, y yo creo que es una perspectiva demasiado ingenua. Claramente lo que está criticando acá, de hecho el contexto en el que Bethesda y demás están peleando, o digamos quieren sustraerse a la pelea, es toda la discusión que hubo en la década 2017-2018, ¿sí? Y posterior de la idea de la supremacía blanca que había en Estados Unidos de América para los americanos y demás. Y justamente pues algo de eso se filtra entre las ideas del juego. El juego no es neutral y no puede ser neutral porque básicamente es producto de una sociedad, de un sistema de valores, de un sistema de creencias, y pues ello hace que tenga ciertas valoraciones que lo hacen comprensible e inteligible para otro tipo de escenarios, para otro tipo de públicos, o para los públicos en general a quienes llegan. Si no tuvieran ese sistema de valores, pues no estarían ahí, ¿sí? Y de una u otra forma, pues aparecen. Es por eso, ¿sí? Que si de una u otra forma, cuando uno ve una película, ¿sí? Nosotros disfrutamos de las películas, o en general del entretenimiento que entendemos, ¿sí? Y no solamente que entendemos porque conceptualmente sea muy lúcido y tiene grandes ideas y tal, sino del contenido que entendemos porque está hablando básicamente de aquello que ya conocemos, ¿sí? De sistemas de creencias, de valores, de presupuestos y demás, ¿sí? Hay una película, denme un segundito a ver si encuentro acá es una película setentera, se llama, creo que es A Boy and His Dog. Sí, tal cual. Dame un segundito. Dame un segundito y la encuentro. Sí, tal cual. Acá está. Es una película setentera, ¿sí? De hecho está ambientada en el futuro. O sea, en un futuro no muy lejano, en 2 años. ¿Dónde es que puedo compartir? Acá. Vamos a mirar simplemente la imagen. Miremos la imagen. Este es el afiche, ¿sí? Y dice, bueno, el año es 2024 después de Cristo, 2024 después de Cristo. Y dice, a future you probably live to see, ¿no? Un futuro que tú probablemente vivirás para ver, ¿sí?
A Boy and His Dog, una película R, ¿sí? Raider Kinky, Tale of Survival. Bueno, es una película un poco extraña, turbia hasta decir no más. Y básicamente es un mundo post-apocalíptico en el que, pues, bueno, ha pasado lo que pasa en el mundo post-apocalíptico. El mundo se ha ido al garete y, pues, básicamente sobrevive, entre muchas cosas, sobrevive un niño y su perro. Una de las prácticas que han desarrollado es justamente la práctica del canibalismo, ¿sí? Entonces se comen a los seres humanos, o los matan y se los comen, o buscan los cadáveres y se los comen, básicamente porque no hay comida y van a ser parte de toda la distopía. Hay una parte, y es justamente como una parte crucial, voy a hacer acá un pequeño gran spoiler. Oye, mira, igual el afiche lo está haciendo, así que no es mayor misterio, pero vamos a destripar el spoiler. Hay una parte en la que el chico, que es un adolescente hormonado, excitado, que quiere reproducirse, ¿sí? Digamos, erotizado incluso en un mundo postapocalíptico y demás, encuentra una chica. Y entonces se le presenta la posibilidad de pues armar un camino con la chica, saciar sus instintos naturales elementales de reproducción y eróticos y demás, ¿sí? O pues dejarla ahí. Y sin embargo él no decide ninguna de las dos, no decide ni dejarla a su lado, ni tampoco emprender una relación con ella. Deciden matarla y se la comen con el perro, porque pues son caníbales. Entonces es raro, porque uno dice como, no entiendo esto. Quizás en los 70 se pudiese entender un poco más. Hoy en día nuestros sistemas de corrección política han hecho que todo este tipo de contenidos resulten a veces hasta incomprensibles, ¿sí? Y repito, pues parte de lo que resulta entretenido es el aspecto intelectivo. Esta película resulta muy lúcida en muchos sentidos. Cuando nosotros entendemos las fuentes de por qué aparece esta película en el contexto en que aparece, empieza a ser divertida. Y por eso es que considero que la aceptación de neutralidad que le da el profesor Alberto Salazar Ramos a la explicación de Bethesda de no, es que en Bethesda solo hacemos juegos y no nos preocupamos por política. Sí, de acuerdo, no se preocupan por política, sus videojuegos no están comprometidos ni con partidos políticos ni demás, but están transmitiendo un sistema de valores que es lo que los hace comprensibles, inteligibles y que permite que la gente se divierta. Si no, pues simple y llanamente no serían divertidos simple y llanamente porque serían incomprensibles. Listo, vamos a dejar nuestro formato de película ahí de base y vamos a mirar este apartado que me pareció muy bueno y muy lúcido, ¿no? Cuando él dice que la hiperhistoria termina siendo un modo de producción estético, que es la primera línea que nos tenemos acá, ¿sí? Nos va a decir que el pasado se ha convertido en un hiperespectáculo desligado de cualquier tradición o cultura. Así como lo político se emancipó de lo religioso y lo económico, ¿sí?, se emancipó de lo político, lo cultural se ha liberado de las costumbres y las tradiciones. Es un análisis lúcido, muy lúcido. Hace 1000 años no habríamos visto una emancipación entre lo político y lo religioso. No era muy clara cómo podía ser eso. Hoy en día para nosotros es algo elemental. Hace 500 años no tendría mucho sentido una... Bueno, depende de los países donde miremos. Pero en principio no tendría sentido una separación entre lo económico y lo político, ¿sí? Pero hoy en día pues se ve, pues básicamente eso es la tesis del neoliberalismo y pues ahí apareció un presidente como Trump que justamente quería ser completamente empresario y no político, ¿sí? Puede pasar lo mismo, puede pasar que lo cultural quede completamente desligado de las costumbres y las tradiciones. Hoy en día nos parece raro, nos parece muy raro, porque tradicionalmente hemos asumido lo cultural como vinculado a costumbres y tradiciones. No solamente porque es una comprensión tradicional, sino porque categorial y conceptualmente lo vemos así. Pero hay ciertos medios, entre ellos los videojuegos, así como el cine y demás, que nos muestran que hay unos rompimientos. De tal manera que, lo dice él, y me encantó la expresión y está subrayada en azul, la hiperhistoria se ha liberado de la historia. Simple y llanamente. Ya no necesitamos, o sea, no es que no se necesite la historia, es simple y llanamente puede estar ahí
pero no es la piedra fundamental de la hiperhistoria. La hiperhistoria queda fundamentalmente consolidada a partir de su hiperespectacularidad, ¿sí? Entonces volvemos a la imagen del mundo griego. Jugamos un videojuego como God of War 3, ¿sí? Donde vamos a matar a los dioses y matamos a Zeus, y en ese desarrollo pues justamente nos vinculamos tanto en el mundo griego que asumimos que ese es el mundo griego de una u otra forma. Bueno, obvio no es el mundo de God of War, pero mira, Percy Jackson y el ladrón del rayo, acaba de aparecer Zeus en la última película de Thor. Zeus también aparece como un guerrero en esta serie de anime que está en Netflix, que se llama la batalla de Ragnarok, la era en Ragnarok, creo que es que se llama. Y más o menos vamos teniendo nosotros creando una especie de retrolugar con una hiperhistoria, digamos, el retrolugar tiene como correlato a la hiperhistoria, o si lo queremos en otros términos, la hiperhistoria ocurre en un retrolugar, ¿sí? De tal manera que al final ni importa el espacio ni importa lo acontecido. Y esto simplemente llanamente se reduce a una perspectiva del espectáculo. Por eso él va a insistir y lo va a decir acá en los siguientes términos, que es una tesis muy sugerente. Dice: la búsqueda de diversión para el consumidor es la principal motivación del equipo. Los responsables de guión de God of War 3 afirmaron algo parecido durante la entrevista. Para ellos la mitología era una fuente de imágenes y de mensajes de las que recogían aquello que más le interesaban, adaptándolo a su trabajo en forma de videojuego. Es decir, se busca la diversión como motivo de recreación, ¿sí? Acá pongo como motivo de recreación histórica, no sé hasta... Sí, bueno. Ya entiendo. Sí, lo que pasa es que recreación y diversión suena acá como raro. Pongámoslo acá como recreación histórica para que para que yo entienda qué fue lo que escribí. La idea es clara, ahora sí. Buscamos... La diversión es el motivo que nos orienta a recrear la historia. Hay un ejemplo muy bueno. Y a mí me gusta este ejemplo, y lo pongo de tanto en tanto cuando doy charlas sobre el tema de imaginación y temas históricos en videojuegos, y es la iglesia de Notre Dame. Miremos a ver si acá en YouTube tenemos una imagen de Notre Dame. Bueno, tenemos imágenes del incendio en Notre Dame. Miremos una donde no se esté quemando, ¿sí? Y miremos una de Notre Dame en Assassin's Creed Unity. Cuando nosotros miramos ambas iglesias, bueno, no lo estamos compartiendo, denme un segundo, ya lo comparto. Acá. Ahora sí, listo, ahora sí. Cuando nosotros miramos esta imagen, acá. Esta imagen es una imagen de Notre Dame antes del incendio del 19, ¿no? Una imagen, iglesia gótica por excelencia, jorobado de Notre Dame, de Disney por ahí apareció. Ahí está Nuestra Señora de París, que es la novela de Víctor Hugo. En fin, tiene una característica muy, muy importante, y es la aguja. La aguja de la iglesia es un hito porque se ha puesto 3 veces, básicamente se ha quitado, se ha reconstruido, bueno, en fin. De hecho, ahorita la aguja de la catedral de Notre Dame se cayó en el incendio y hay todo un proyecto para reconstruirla. Curiosamente, durante la época de la Revolución Francesa, la aguja fue desmantelada, ¿sí? Por razones revolucionarias que ahorita no vienen al caso. Y no obstante, el videojuego de Assassin's Creed, que está ambientada en la Revolución Francesa, pone la aguja. Históricamente esa aguja no estaba allí. Históricamente, o sea, en el momento en el que el juego está ambientado, que es el momento de la Revolución Francesa, la aguja había sido retirada. Y se pone básicamente casi unos 50 años después se volvió a poner, que fue la que se cayó. Sin embargo, el juego la pone. La pregunta es ¿por qué la pone? Porque el videojuego insiste en poner algo que de una u otra forma no está ahí. Y la idea es lo que estamos mirando, ¿no?
la diversión es el motivo de recreación histórica. Es más divertido subirnos a la punta de a la punta de la aguja de Notre Dame que subirnos simplemente al techo. ¿Por qué? Porque la punta de la aguja en Notre Dame es la parte más alta de París, por lo menos del París de la época. Assassin's Creed ha tenido una mecánica en la que uno siempre tiene que escalar torres, atalayas, ramas, árboles, lo que sea, para llegar a la parte más alta de. Y pues en este caso es la forma visual, digamos, de más alta, o sea, tengo el horizonte visual desde la perspectiva más alta de la ciudad. Entonces no importa que no sea históricamente accurate, que no sea históricamente adecuado, si sirve para la diversión lo pongo. Entonces la aguja no estaba ahí, pues vale 5, la ponemos. Al final de cuentas hay una aguja y eso permite que la gente la oriente, que la gente se oriente a través, diga, sí, no traen, porque por la aguja. Y no solo por la aguja, sí, también por el diseño gótico, pero también por la aguja. Entonces es esta idea. Muchas veces, y es con lo que él va a terminar ahorita el apartado de este segundo capítulo, las reconstrucciones históricas en los videojuegos están supeditadas a lo divertido. Ahora, ello no es negativo, pero obviamente nos confronta, nos pone un gran interrogante en el momento en el que nosotros miramos, pues hasta qué punto podemos tomar el videojuego como un objeto histórico, o digamos como fuente de información histórica, sobre todo de la historia que cuentan, ¿no? Bueno, vamos a adelantar un poquito las ideas. Él va a mostrar acá y lo va a poner así como en dos ideas muy, muy claras. De hecho lo tengo ahí con flechitas y demás para que quede bien. La manera en la que los retrolugares y la hiperhistoria terminan vinculados, ¿no? Me gustó mucho, ¿no? La formulación creo que es muy clara. Dice: las primeras líneas de la respuesta dejan clara la intención del estudio con su pasado. Podemos hacer que las cosas sean aún más geniales estilísticamente de lo que eran o son. Y más adelante nos lo va a decir. Ya no se trata, como en cualquier producto vintage, de crear un objeto que imite el pasado. Ahora se trata de adaptar el pasado a los medios visuales del presente bajo la apariencia del hiperespectáculo. Yo recuerdo que una de las primeras reconstrucciones del Coliseo Romano, ¿sí?, que fue la que se hizo en la película de Gladiador. A ver si la tenemos por acá. Sí, acá hay una reconstrucción del Coliseo Romano un poco desde fuera. Está bien. Acá. Ya. Miremoslo acá un poco. Abramos en la ventana nueva. Tenemos una reconstrucción. Acá tenemos pues la gente y de una u otra forma están todos ahí. Tiene un fundamento en la realidad. De una u otra forma la reconstrucción de este coliseo sí habla de lo que son de una u otra forma las ruinas actuales del Coliseo Romano. No obstante, la reconstrucción que la película hace del Coliseo es una reconstrucción de lo que puede resultar visualmente atractivo, divertido, genial en su momento, ¿sí? El videojuego Assassin's Creed no hace una reconstrucción del Coliseo Romano tal como aparece en la antigua Roma, pero sí muestra un poco sus ruinas, ¿sí? Y son ruinas de cómo aparentemente serían y estarían en el siglo XV, ¿sí? Entonces la pregunta es: ¿cómo se veía originalmente el Coliseo Romano? ¿Cómo se ve hoy en día? ¿Cómo se podría estar viendo en el siglo XV? Y oye, de hecho eso es un tema sugerente, ¿no? Valdría la pena hacer un video para el canal de YouTube en el que habláramos de representaciones del Coliseo Romano a lo largo de los videojuegos, por ejemplo, ¿sí? Hay muchísimos videojuegos, sobre todo videojuegos de gestión histórica como Civilization y demás, donde uno de los monumentos que uno crea es un coliseo, ¿sí? La manera en la que se presenta este coliseo, como lo está diciendo acá el autor, ¿sí? No se trata de crear un objeto que imite al pasado, sino que se trata de adaptar el pasado a los medios visuales del presente bajo la apariencia de un hiperespectáculo. O sea, que se vea maravilloso, que eso se vea genial. Y es una idea que quizás no habla tanto del pasado como pasado, pero sí habla de cómo nosotros vemos el pasado. Es decir, termina siendo más que una especie de lo que a veces pretende ser
radiografía o fotografía del pasado, termina siendo más una radiografía o fotografía de nosotros respecto al pasado, o sea, de qué perspectiva tenemos y cómo vemos nosotros el pasado, ¿sí? Él va a insistir, bueno, acá él sigue con el ejemplo del videojuego de Wolfenstein The New Order, que no he traído a colación, o sea, no lo traje en particular porque no soy muy fan de los Wolfenstein, no sé, me gustan, sobre todo me gustan los viejos, los nuevos no sé, creo que les presté más atención a la mecánica de juego que a la historia y no me atrapó tanto la mecánica, entonces la historia tampoco tengo que darles una segunda oportunidad. Pero bueno, ahí están las versiones. Wolfenstein The New Order está ambientado, así como Wolfenstein 2 The New Colossus, ¿sí? Está ambientado en una hipotética dictadura nazi en Estados Unidos. Según el juego, los nazis ganaron la guerra y pues ahora Estados Unidos está bajo el poder nazi, y entonces pues hay toda una segunda revolución norteamericana que busca emanciparse del proyecto nazi, y pues ello ha generado una cantidad de problemas a lo largo y ancho pues digamos de su recepción, a tal punto, ¿sí?, que esto es un dato histórico interesante. Dice: la pieza que desató una polémica mayor fue un mensaje en la red social de Twitter donde se publicó el eslogan Make America Nazi Free Again, ¿sí? Una cita que fue relacionada inmediatamente con el eslogan de la campaña del presidente Trump, y este mensaje se interpretó como una crítica hacia los votantes del presidente Trump, a quienes se les identificaba como miembros del partido nazi, porque, bueno, pues por todo el tema del supremacismo blanco, y bueno, eso ya lo hemos visto y lo sabemos. Entonces, en resumidas cuentas, la hiperhistoria tiene como tres grandes características respecto a la historia. Uno, pues que la hiperhistoria, como hemos visto, no necesita de la historia, porque la hiperhistoria se crea desde retrolugares y se refuerza a sí misma a partir de una memoria estética. Entonces decimos que el Coliseo romano fue así lo hemos visto en Gladiador, así lo hemos visto en los videojuegos, de tal manera que pues así es, simple y llanamente, ¿sí? Las tres características que él va a establecer de la hiperhistoria son las siguientes. Uno, una negación de las fuentes primarias y la reproducción de retrolugares ya presentes, lo que habíamos dicho. 2. La segunda es el uso del pasado como fuente para mensajes e imágenes en obras de carácter hiperespectacular. Y 3 es la nula intención de los autores o estudios responsables de aportar contenidos basados en el pasado que reflexionen u ofrezcan discursos críticos o didácticos sobre el ayer. Estas tres características son las que nos permiten hablar de la hiperhistoria como una historia que va más allá de la historia misma a través de una ruptura de las fuentes. Y ello va a conducir, como lo queda expresado acá abajo, ¿sí? No me gustó esa, denme un segundo, no me gustó esa línea, vamos a quitarla, vamos a poner una linecita normal, ¿sí? Vamos a ponerla acá y vamos a bajarle acá nuestra presentación para que no quede tan brillante esa línea. Vamos a ponerla acá al 50, listo. La consecuencia de ello es que la hiperhistoria no tiene más finalidad que ella misma. O sea, hacemos hiperhistoria por hacer hiperhistoria. O sea, como lo habíamos dicho, la hiperhistoria termina siendo un ejercicio circular que se alimenta a sí mismo y se mantiene a sí mismo. Nace, o sea, parte de los retrolugares y de una memoria estética se crea una hiperhistoria que justamente se refuerza a partir de esta memoria histórica sobre estos retrolugares, y gracias a los medios de comunicación y entretenimiento masivo, pues esto se va consolidando como tal y como tal y como tal. Nuevamente los ejemplos que nos ha puesto el autor: nos ha puesto el ejemplo de la Segunda Guerra Mundial, nos ha puesto el ejemplo de la prehistoria, nos ha puesto el ejemplo de la Edad Media, nosotros hemos puesto el ejemplo del Coliseo Romano. Podríamos poner muchos otros ejemplos y van de una u otra forma por ese mismo lado. ¿A él le parece que esto, sí, que esto es una forma de reducir la historia a lo hiperespectacular? Y dice: oye, hay otra postura, no la desarrolla, simplemente la cita. Eso a veces hacemos los académicos cuando queremos decir: oye, hay otras posturas, no estamos del todo tan de acuerdo o en desacuerdo, pero hay otras posturas. Y en lo personal me gustó esto. Leamos el parrafito. Dice: los conceptos históricos no buscan reflexionar o mostrar nuevos rincones del pasado al usuario, sino servir de acompañamiento a una propuesta hiperespectacular, en contra de las afirmaciones de Adam Chapman, quien considera estos usos del pasado como una práctica histórica metafórica. Oye, sí,
Esa idea me gusta. Es decir, yo entiendo que haya toda una crítica y una denuncia de la reducción del pasado, una hiperespectacularidad, y que ni las películas ni los videojuegos llaman a filósofos, ni arqueólogos, ni historiadores para hablar de esto, y que cuando lo llaman igual hacen lo que se les da la gana porque están haciendo algo divertido y no algo científico. Estoy de acuerdo, pero me parece que esa queja tampoco nos permite ver más allá, no nos permite pensar. Y a mí esta tesis de Adam Chapman, no conozco el libro, lo leí, lo subrayé, habría que mirar ahorita en la bibliografía qué libro es. De hecho, pues vamos a la bibliografía y miramos. Chapman. Chapman, ¿dónde está? Acá, Adam Chapman. El libro se llama, solo tiene uno, sí, el 2000, no, tiene dos. Habría que mirar cuál de los dos es, no dice. Es del 2016, probablemente sea este. Digital Games as History, How Video Games Represent the Past and Offer Access to Historical Practice. Juegos digitales como historia, cómo los videojuegos representan el pasado y ofrecen acceso a la práctica histórica. Oye, valdría la pena, podríamos echarle una mirada en algún momento quizás. Acá. Él va a decir, y es una cita que dice lo siguiente: incluso podemos proponer que los escenarios y las narrativas fantásticas como la fantasía y la ciencia ficción podrían usarse metafóricamente para discutir sobre el pasado, ofreciendo nociones particulares de causalidad o explorando ideas o preocupaciones claves al mezclar elementos fantásticos con aquellos que son más convencionalmente históricos. Yo estoy de acuerdo con eso. Es una tesis que a mí me parece muchísimo más lúcida que la tesis meramente que establece una queja de no, es que históricamente esto no fue así. Pues de acuerdo, históricamente esto no fue así, pero es que no, o sea, los videojuegos no tienen la tarea de hacer únicamente una reconstrucción histórica de cómo fueron las cosas. Para eso está el historiador. Los videojuegos hacen juegos y a partir justamente de una reconstrucción histórica. Que tengamos que pelear por videojuegos cada vez más exactos, yo creo que eso sería sacar al videojuego de su entorno. Yo creo que más bien lo que valdría la pena es mirar cómo estos videojuegos o películas o cómics o novelas gráficas o lo que sea se vuelven metáforas, ¿sí?, para discutir el pasado, para discutir nuestras lecturas del pasado. Un ejemplo que valdría la pena hacer, y de hecho cada vez se hace más, la industria del videojuego es muy reciente para hacerlo, pero valdría la pena. Sí, en literatura eso ya está más que trabajado. Es el estudio comparado de obras, ¿sí? Entonces nosotros tenemos, no sé, por ejemplo, podemos leer La Orestiada de Esquilo, ¿sí? La Orestiada, la aventura de Orestes, Electra y Clitemnestra, toda su historia, ¿sí?, que es una tragedia griega del siglo V, VI antes de Cristo, séptimo, incluso si nos ponemos demasiado por allá, creo que es del sexto. Y nos podemos leer Las Moscas de Jean-Paul Sartre, que cuenta exactamente la misma historia de la Orestiada, los mismos personajes, pero desde una perspectiva existencialista, ¿sí? A partir de un ejercicio de literatura comparada, entendemos cómo dos versiones del mismo relato nos cuentan dos formas diferentes de abordar el relato. ¿Sí? No estamos estudiando acá la veracidad o falsedad de la anécdota, estamos entendiendo metafóricamente la expresión de ambas obras de teatro para entender propuestas, mientras que La Orestiada en Esquilo es básicamente una tiranía del destino y de los dioses. La Orestiada de Sartre básicamente es una oda a la libertad y a la emancipación humana. Yo creo que eso valdría la pena hacerlo. Las representaciones que nosotros habíamos tenido del mundo antiguo en las películas de los, no sé, en la época dorada de Hollywood, por allá en los 40, 50, ¿sí? Si nosotros miramos las reconstrucciones que tenemos hoy en día del mundo antiguo, valdría la pena hacer esos ejercicios comparados. E incluso en el videojuego, repito, la industria del videojuego todavía es muy nueva, está muy joven, necesitamos más tiempo para hacerlo, pero yo estoy a favor de ello. Yo creo firmemente, no creo, podríamos argumentar al respecto, que se tratan de usos metafóricos y nosotros podríamos abordarlo desde allí, y creo que tendríamos un resultado mucho más rico que desde la perspectiva desde la que él lo está trabajando, que es una crítica del videojuego como producto que hace de la historia o del pasado un producto meramente hiper espectacular. Es curioso cómo escribimos los académicos. Él simplemente trae la cita a colación, no la va a desarrollar, la deja ahí
pero es una cita muy valiosa, muy valiosa. Y bueno, es un debate que se nota que él también ha tenido y no resolvió en este texto. Valdría la pena mirar cómo lo va a resolver después. Bien, acá tenemos un poco la misma idea, de pues, que es un poco su propia idea. Estamos en la hora, esto es un texto de Lipovetsky, pero lo cita en términos propios. Estamos en la hora de la diversión integral y generalizada, caracterizada por la hibridación de mercancía, emoción y distracción de masa, ¿no? Yo creo, y es un poco lo que acabo de decir y lo pongo ahí a manera de comentario, yo creo que el pasado siempre ha sido objeto de consumo, ¿no? Desde una perspectiva religiosa, moral, política, incluso hiperespectacular, ¿sí? Y este análisis se me parece que se queda corto, ¿no? Donde el pasado es un bien de consumo preparado, limpiado y empaquetado para la industria del hiperespectáculo. Sí, es cierto, pero ahí sí, como diría el meme, always has been, ¿no? O sea, siempre lo ha sido. Siempre lo ha sido. De hecho, el gran hallazgo de las ciencias históricas después de la escuela histórica, de Ranke y de toda esta gente allá en el mundo alemán y de la escuela de los anales y eso, es tomarnos en serio la historia, darnos cuenta que la historia tiene un valor per se, ¿sí? Y su valor no es simplemente un valor de consumo para intereses políticos, religiosos e incluso, ¿sí?, académicos. Hoy en día hay un consumo claramente del pasado que es puramente académico, ¿sí? Y eso lo pongo ahí, ¿no? Lo que se expresa en los cuartiles 1 y cuartil 4. Entonces, ningún arqueólogo puede indagar sobre el pasado que él quiera. Se indaga sobre el pasado sobre el que se investiga, ¿sí? Ningún historiador va a establecer un proyecto historiográfico desde cero. O sea, se investiga sobre lo que ya se ha investigado, sobre historias que se están levantando. Hay novedad, naturalmente que hay novedad, pero al final de cuentas todo esto obedece a un cierto consumo incluso académico del pasado. ¿Sí? Yo creo que eso valdría la pena tener un poquito más de conciencia propia y darnos cuenta pues que esto tampoco es tan transparente como a veces se quisiera. Él va a terminar este texto con dos subcapítulos, uno que se llama la imagen hiperespectacular, instantánea y ligera, que es básicamente un poco el mismo desarrollo que nosotros tenemos o hemos dicho, ¿sí? Donde pues básicamente nos va a diferenciar estos tres conceptos. La imagen hiperespectacular es la imagen pues de la que hemos estado charlando, es una imagen hiperhistórica, ¿sí? Donde pues de una u otra forma nosotros tenemos como eso, los grandes momentos, los grandes espacios, ¿sí?, puestos otra vez para nosotros. Entonces ahí tenemos el mismo ejemplo de el Coliseo romano. O si nosotros queremos poner otro ejemplo, podríamos poner la Atenas de Assassin's Creed Odyssey, que pues es una que me gusta mucho. ¿Por qué? Pues porque es una reconstrucción completamente hiperhistórica. Es un retrolugar de la mejor manera y muy bello, y me encanta. Y cada vez que tengo un rato, bueno, no es que lo tenga mucho, pero cuando puedo tener un rato, pues me voy a la Atenas. De hecho, a veces uno encuentra un par de sofistas y a Sócrates por ahí dando vueltas. Y sí, son retrolugares y son completamente, digamos, como la imagen hiperespectacular, ¿no? Incluso la estatua de Atenas, de Atenea, que se dice que tenía alrededor de 13 a 15 metros, ¿sí? En la altura del juego es desproporcionalmente más alta, alcanza casi los 25 metros manteniendo las proporciones. ¿Por qué? Pues para que se vea desde lejos, simple y llanamente porque estamos creando una imagen hiper espectacular. Oye, y a mí me encanta, me parece eso maravilloso, ¿sí? La imagen luego nos va a hablar de la imagen instantánea, ¿sí? Hace referencia a lo que él básicamente va a llamar como estas fotografías que nosotros podemos tomar acá nos habla primero, sí, estas fotografías que nosotros podemos tomar en los videojuegos, pero que termina estableciéndose, o acá lo dice así, como una imagen ligera. A la imagen como hiperespectáculo hemos de sumar otra, la imagen ligera. ¿Sí? La imagen ligera es un arte que oculta o elimina el contexto, aquello que da sentido a una obra, para dotar de un sentido muy ligero a la narrativa central de la obra. Es decir, terminamos aligerando las imágenes para que sean más consumibles. Y uno de los mejores ejemplos que tenemos acá, ¿sí?, es
la captura de pantalla, vamos a ponerlo acá un poquito más grande, no sé muy bien, pero bueno, ahí se ve, ¿sí? Él dice, es captura de pantalla Assassin's Creed Origins, donde podemos observar la censura de los pechos femeninos en la estatuaria representada. Es cierto, cuando uno juega el juego, valga la redundancia, de Assassin's Creed Origins en el modo aventura, pues las estatuas tienen, pues como son las estatuas, los pechos descubiertos, en caso que las estatuas reconstruidas tuviesen los pechos descubiertos, e incluso la zona genital o el trasero o lo que sea. Y si no, pues no, digamos que en ese sentido trata de tener una especie de fidelidad. No obstante, en la versión de recorrido didáctico que trata de ser family friendly, se le han puesto unas conchas particularmente en los pezones a los senos femeninos, como una forma de censura, como una forma de hacerlo asequible, como una forma de aligerar la imagen. Porque si bien la desnudez en el mundo antiguo podía entenderse de alguna manera, hoy se entiende de otra manera, y como hoy se entiende de otra manera puede resultarnos agresiva. Entonces aligeramos la imagen, ¿sí? Si bien es cierto que en las imágenes de guerra hay gente, hay pues descuartizados y miembros y sangre, pues en los videojuegos aligeramos la imagen y ya no hay sangre, ¿sí? Y si bien, y es una premisa muy, muy válida, no solamente afecta a los videojuegos, afecta en general toda la industria del entretenimiento. Las hiperhistorias terminan volviendo las imágenes que las constituyen o que aparecen en ellas unas imágenes muy muy ligeras, ¿sí? ¿Y por qué significan estas imágenes muy ligeras? Pues son imágenes que no dañan, ¿no? O sea, no tienen demasiado peso, nos las tragamos fáciles, ¿sí? Entonces son imágenes donde no hay sangre, donde no hay desnudez, donde no hay... Justamente porque en nuestro actual sistema de valores la desnudez y la sangre pueden resultar agresivos. No siempre ha sido así, hay otros momentos donde era eso lo que se mostraba, ¿sí? Justamente parte del sistema y del catálogo implicaba mostrar desnudez y sangres. Hoy en día no es así, muy seguramente en el futuro cambiará, pero es la manera en la que nosotros estamos aligerando estas imágenes. La imagen se libera del texto, se hace más ligera, descarga toda la información en pequeños apartados y se centra en mostrar la hiperespectacularidad del momento. Por esta razón, en los juegos bélicos nunca se mostrará la labor del soldado fuera del frente. Y en el caso de Assassin's Creed, es incluso más interesante debido a la decisión de incluir un apartado entero independiente aligerado del conflicto bélico que se llama el Assassin's Creed Origins Discovery Tour. Existe para Assassin's Creed Odyssey, que es el que está ambientado en el mundo griego, para Assassin's Creed Origins, que está ambientado en el mundo egipcio, particularmente en la época de Cleopatra, ¿sí? Entonces, pues tenemos como dos reconstrucciones muy valiosas del mundo antiguo, el mundo griego y el mundo egipcio, y pues hay como una forma aligerada donde no hay conflictos, no hay peleas, simplemente tenemos el mundo creado con sus sentidos, pues como para que lo juguemos a manera de una especie de walking simulator. Tiene un valor agregado y es que tiene muchísimo más valor, digamos muchísima más documentación histórica, porque la puede haber, ya que incluir la documentación histórica en la mitad de un juego puede romper la experiencia de juego y eso no resulta divertido, así que los desarrolladores suelen evitarlo, ¿no? Bueno, básicamente acá nos dice lo mismo, que las imágenes tienen que ser ligeras para que puedan venir cada vez más rápidas, o sea, algo así como un TikTok, ¿no? Hay que sacarle provecho, hay que proveerle de ideas al ritmo que está acostumbrado. No me interesa hacer extensos argumentos, sino que las ideas y las imágenes vengan rápido. Es lo que yo hablo del TikTok como una velocidad de consumo. Y yo creo que nosotros estamos, no sé, de una u otra forma hemos... esa velocidad ha transformado nuestra manera incluso de argumentar, ¿no? Hoy en día me llamó la atención, había una convocatoria para unas estancias postdoctorales y uno de los criterios era hacer un video de 60 segundos explicando la propuesta. Una propuesta en 60 segundos de una investigación postdoctoral. Pues eso es un TikTok,
Eso es un TikTok, o sea, de una u otra forma eso apunta. Todos estos digamos, todos estos debates presidenciales, por lo menos en Colombia, no sé si en el resto de Latinoamérica se ven así, también son muy por el estilo, sobre todo cuando son organizados por los medios tradicionales. Entonces se dice, no, debate presidencial, y cada candidato que va a ser el presidente, que puede ser el presidente de la República, tiene para hablar 45 segundos, un minuto. Eso es ridículo. Eso es ridículo. Pasa lo mismo cuando nosotros vemos, por ejemplo, este show, este reality que se llama Shark Tank, creo que se llama acá. En Alemania se llamaba Höhle der Löwen, ¿no? O sea, como la cueva de los leones. Acá se llamaba, creo que sí, el tanque de los tiburones. Y básicamente es eso. Unos emprendedores tienen 2-3 minutos para dar un speech y pues tiene que decirse ahí todo muy corto y tiene que entretener y tiene que ser chévere y tiene que ser apasionante y tiene que ser una cantidad de cosas. Y pues eso, o sea, de una u otra forma TikTok no es más que la expresión de todo ello. No estoy en contra, me gusta, me divierte. Los videos largos terminan aburriéndome. A veces incluso cuando hago estos videos y los subo al canal de YouTube digo, ¿quién va a ver un video de hora y media de un seminario? Pero oye, pues el mundo es amplio y diverso y yo creo que hay muchas formas de resistir a esta imperiosa velocidad del tiempo y del consumo. Y oye, pues leer un libro hace parte de ello también. Bueno, volvamos un poco acá al mismo tema. Frente a esta imagen ligera, frente a esta imagen hiperhistórica, ¿sí? Considero, y lo traigo acá a colación, simplemente esto es una referencia, la escena indie rompe con estos esquemas. Juegos como Temporality, ¿sí? Juegos como por ejemplo The Longing nos muestran una experiencia en este sentido. The Longing es un videojuego muy muy sugerente. Este es el final, no vamos a poner el final. Vamos a mostrar acá alguna idea de The Longing, a ver si lo puedo poner. Acá está corriendo, ahora solo tengo que abrirlo. The Longing es un juego, como lo vemos ahí arriba en la parte del contador, tiene 400 días. La idea es que en el juego van a pasar 400 días, ¿sí? Y cuando nosotros arranquemos el juego, ¿sí? Nosotros somos este personaje que despierta, ¿sí? Y dice, bueno, mis fuerzas se desvanecen, todo cuanto tengo eres tú, mi fiel sombra. Solo te pido que esperes con lealtad solo te pido que esperes con lealtad esta caverna y nuestro reino, ¿verdad? Serán 400 días los que dure mi letargo, solo así recuperaré la fuerza de antaño. Despiértame cuando llegue el momento para acabar con temores y anhelos. Y en ese momento arranca el juego, ¿sí? Y él pues empieza diciendo a la persona, bueno, esta es mi casa, un agradable lugar donde pasaré los próximos 400 días. Estos 400 días son 400 días en el mundo real. O sea, el juego está directamente asociado al reloj del computador, a tal punto que los 400 días que dura el juego son 400 días reales. Y uno puede recorrer el laberinto, el palacio subterráneo de este rey que está descansando, ¿sí? Durante los 400 días, naturalmente uno no lo va a hacer 24/7, o sea, 24 horas por 7 días, pero uno podría hacerlo. Y el juego implica de una u otra forma jugar durante 400 días o dejarlo durante 200 días y volver un día. No sé, es un juego que nos obliga a esperar. Esto es escena indie, ¿sí? Esto es escena indie y es una escena muy sugerente porque rompe las formas tradicionales en las que nosotros estamos acostumbradas a jugar. Por ejemplo, de hecho él pone el ejemplo ahí, dice, mira, en Assassin's Creed es una locura, ¿no? Sí, la primera ocasión que el jugador dispone de controlar a un personaje, el título es para luchar cuerpo a cuerpo contra un enemigo habiendo sido testigos del asesinato de otro en la escena anterior, y todo ello en menos de 4 minutos. En cambio acá The Longing nos presenta un personaje que tiene que atravesar castillos subterráneos y oye, vamos a tener 400 días para hacerlo. Es una experiencia rarísima, es un juego. Yo no sé hasta qué punto uno pueda jugar este juego 2 veces. De poder se puede, pero si la experiencia de juego tenga sentido en una segunda ocasión. No lo he hecho, habrá que practicar la repetición a ver cómo nos va. Bien.
Él termina haciendo una caracterización muy llamativa de lo que es la imagen del videojuego, y esto me pareció muy bueno. Él dice, este uso de imágenes se realiza para mostrar una impresión instantánea de aquello que ofrece el título. Una decisión de diseño que hace más efímera la imagen del videojuego, ya que en el ámbito doméstico el espectador puede detener, retroceder, acelerar o avanzar, ¿sí? Pero la imagen del videojuego tiene que ser icónica. O sea, tiene que tenerlo todo ahí. Esto se ve muy presente, sobre todo en ciertos artes de los videojuegos. Volvamos, hay un par que a mí me gustan mucho. En particular, él habla de Assassin's Creed Odyssey y Assassin's Creed Origins. Vamos a poner el de Odyssey, pues porque es un juego que conozco un poco más y me gusta un poco más, porque está ambientado en el mundo griego, simple y llanamente por eso. Sí, vamos a abrir la imagen. No abrió muy bien, pero bueno, no pasa nada, está pixelada, pero ahí para nuestros efectos está bien. Si nosotros miramos, es un escenario irreal. Es un escenario irreal, ¿sí? Tenemos todo como una especie de icono, o sea, como una especie de afiche de película o de icono medieval, ¿sí? Y donde todo está ahí. Tenemos un templo arriba, tenemos un dios, tenemos el águila, tenemos un templo abajo, tenemos la sangre, tenemos un escudo, tenemos un guerrero, en este caso, pues puede ser Alexios o Cassandra, tenemos un templo, tenemos el barco, tenemos las espadas, o sea, todo está ahí metido. Todo está ahí metido. Es una imagen instantánea, ¿sí? Y los videojuegos tienen, o básicamente apelan y buscan eso, ¿sí? Una imagen instantánea, sobre todo las que tengan como la idea de una reconstrucción histórica, tienen que tenerlo todo ahí. Todo tiene que estar ahí metido de una vez. Va a poner, repito, otra vez el ejemplo de Assassin's Creed Origins. Sí, Origins, nosotros hemos puesto el de Odyssey, pero el ejemplo es el mismo. ¿Sí? Termina con un pequeño apartado muy sugerente de 2-3 paginitas muy cortas, donde él nos va a decir lo siguiente: la forma del videojuego condiciona el pasado, que es algo que ya hemos visto, ¿sí? Y nos va a hablarnos sobre todo del juego de Assassin's Creed Brotherhood, en particular de la reconstrucción que tenemos de las ciudades de Florencia y Roma. Y va a decir que la trama es una inversión histórica de estos dos grupos, obvio, las peleas entre asesinos y templarios, pero los lugares donde se supone que ocurre el juego no son históricos, ¿sí? Entonces, la sensación de evocar el pasado, el equipo de Ubisoft levantará en determinados puntos de la ciudad edificios que son muy reconocibles, como la cúpula de roca, la mezquita de Al-Aqsa, la iglesia del Santo Sepulcro, ¿no? En la ciudad de Acre. Pero se olvida de otros tan famosos como la Catedral de Santiago, la tumba de la Virgen María, etc. Pasa lo mismo en Assassin's Creed 2 y en Assassin's Creed Brotherhood, donde él va a decir, mira, las ciudades acá son realmente un decorado, ¿sí? Están hechos para la diversión, claro. Para que haya una diversión más profunda, la diversión tiene que ser inmersiva. Entonces, los edificios resultan parecidos. Algo nos habla de ellos y los reconocemos, ¿sí? Y entonces nos pone el ejemplo de lo siguiente. Dice, Assassin's Creed nos muestra el foro romano despejado de casas y el anfiteatro Flavio aislado de cualquier edificio, tal y como se encuentran en la actualidad, pero no como se encuentran en el siglo XV. Si la ciudad de Roma se representara tal y como era a finales del siglo XV, probablemente el jugador no la reconocería y el producto perdería esa sensación de evocación que intenta aportar al jugador. Lo que hemos mostrado con la aguja de la iglesia de Notre Dame. Si la quitamos, pues se pierde uno de los motivos jugables básicos de la saga Assassin's Creed, que es escalar hasta los puntos más altos y activar la visión de águila. Y por otro lado, oye, pues es la aguja de Notre Dame, ¿por qué no la pones? ¿Sí? Hay una anécdota, de hecho, que hasta cierto punto de reconocer me frustró. Al final de Assassin's Creed 2, uno entra a pelear con Alejandro VI, el Papa, el Borgia, ¿sí? Uno entra a pelear en la Capilla Sixtina. Y cuando uno sabe que va a ir a la Capilla Sixtina, pues estamos hablando de 1502, creo que está ambientada esa pelea en el juego, pues uno dice, pues es la Capilla Sixtina, espero ver todos los frescos, pero la Capilla Sixtina está vacía, porque todos los frescos que decoran la Capilla Sixtina hoy en día fueron pintados posteriormente. Y uno dice, ok, es accurate, es exacto históricamente, pero
qué chévere habría sido poderlos ver, qué chévere habría sido poderlos ver, ¿no? La diversión, digamos, la exactitud histórica está sometida de una u otra forma a lo divertido. Y eso, más que ser una falencia, aun cuando obviamente pues lo es desde un punto de vista historiográfico, considero que tiene más un valor metafórico de cómo nosotros vemos y nos relacionamos con el pasado, ¿sí? Por ello, pues la saga Assassin's Creed dice, ¿sí? Y cualquiera de sus entregas tiene que jugar entre ser verosímil y ser divertida. Una Roma del siglo XV que guarda más paralelismos con la Roma actual que con la representada antes es una Roma pues más divertida, porque la entendemos, la vemos. Una historia, una Roma del siglo XV no se parece tanto a la Roma que hoy en día tenemos, ¿sí? Y pues entonces no la entenderíamos de esta manera. Bien, ahí termina el segundo capítulo, nos queda el tercer capítulo, que es el objetivo de la memoria en el videojuego. Recordemos que el autor había dicho que el libro se componía básicamente de dos grandes preguntas. La primera pregunta es ¿cómo recuerda el videojuego?, que va a responder en este segundo capítulo. Entonces hemos visto que recuerda a partir de varias memorias, ¿sí? La memoria oficial, la memoria colectiva, la memoria individual, la memoria testimonial y la memoria estética. Y ahora vamos a ver, tercer capítulo, por qué recuerda el videojuego, que es un poco lo que nos espera en la próxima sesión. Y es el tema de los objetivos de la memoria en el videojuego. Eso lo miraremos en nuestro próximo encuentro. Por mi parte no es más, me place haber estado con ustedes en esta tarde de jueves. Les deseo que tengan una feliz noche. Muchísimas gracias a Arqueología Urbana, Ángela, por estar desde Chile acompañándonos en este espacio, y pues a todos aquellos que vayan a ver este video posteriormente en el canal de YouTube. No me queda más sino desearles una feliz noche y que los cielos nos miren con su beneplácito. Hasta luego.